Sí. Bueno, cuenta una historia que el Satanás estaba haciendo una reunión de trabajo, mantenía una reunión de trabajo con los demonios para decidir cómo convencer a los seres humanos de que Dios no existía. Teniendo en cuenta que ellos creían en sus existencias, lo que estaban tratando es de decir cómo lograr su objetivo. Un demonio sugirió que le dijeran a la gente que Jesucristo en realidad nunca había existido y que no debían creer en esa ficción. Otro demonio sugirió que convencieran a la gente que la muerte era el final de todas las cosas y que no era necesario preocuparse por la vida después de la muerte. Finalmente, el demonio más listo sugirió que debían decirle a todas las personas que había un Dios, que había un Jesucristo y que creer en Él salvaba, pero que uno podía salirse con la suya simplemente abrazando una fe y luego seguir viviendo como uno solía hacerlo en el pecado anteriormente. Ellos decidieron utilizar esta táctica, que es la estrategia que el diablo suele utilizar en la actualidad. Como hemos ido viendo en la serie, nos ha dicho Santi también, los creyentes no vivimos en oscuridad, somos hijos de luz y caminamos en la luz. Pero, a mí me ha tocado en esta serie los peros, pero existen los enemigos de la comunión, el amor al mundo y el espíritu del anticristo, como el apóstol nos va a enseñar en el texto que tenemos delante de hoy, que es en 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 27. A ver. Dale. Voy a leer, vamos a empezar con el amor al mundo. Vamos a leer ahora mismo 3 versículos, solamente 3 versículos, del 15 al 17. Si queréis acompañarme, está la lectura ahí, pero también la podéis hacer en vuestras Biblias. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, como son las pasiones carnales, los deseos impuros que entran por los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus pasiones pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos ha tocado vivir en un sistema de vida que enseña que la verdadera libertad consiste en ser y hacer lo que deseemos. A eso le llama la Biblia mundanalidad, una filosofía que pone mis deseos por encima de todo. Pero el apóstol afirma de manera contundente que el amor de un auténtico cristiano se orienta hacia el Padre y no hacia esa filosofía. Y lo recalca a través de una advertencia en forma de imperativo en tiempo presente que dice, no améis, dicen algunas traducciones, no os encariñéis al mundo ni las cosas que están o que ofrece el mundo. Ahí hay una palabra griega que Juan utiliza que es mundo y que aparece 6 veces en nuestro texto y que en la Biblia tiene 3 maneras diferentes de decirlo. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de mundo, también lo puede hablar lo que es la creación física del planeta y del universo. Génesis 1 y 2. Cuando habla de mundo, la palabra de Dios también puede referirse a la humanidad. ¿Recordáis Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad. Pero hay una tercera vez cuando se habla de mundo y es la creación caída. Génesis 3, y es a la que Juan está haciendo referencia en este texto. Todo el sistema pecaminoso orquestado por Satanás que influye en la manera de vivir de las personas sin tomar en cuenta a Dios, y cuyos principios, creencias y costumbres entran en oposición hacia Dios, en rebeldía hacia Dios. Vamos a ver, Juan no está diciendo que no amemos a la gente. Juan está diciendo que no amemos a ese sistema malvado caído que deja fuera a Dios. No entregues tu corazón a ese sistema de vida y a su forma de pensar y actuar que caracteriza al mundo. No adoptéis sus actitudes y sus modos de vida. No asumas sus planteamientos y quedes cautivados con sus falsos encantos. Hay un amor
que Dios odia. ¿Sí? Y Él es el amor a ese mundo, a esa filosofía de vida. Porque amar ese mundo es señal de estar distanciado de la comunión del Padre y del Hijo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, dice Gálatas 5:17, y la del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. El Dios que nos compró a un precio altísimo exige lealtad absoluta y no está dispuesto a compartir su amor y su fidelidad. Ese mundo nunca debe recibir la clase de atención que solo Dios se merece. Hace más de 100 años, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, como le llamaban, dijo lo siguiente: pienso que la Iglesia presente, hace 100 años, tiene tan poca influencia sobre el mundo porque el mundo tiene mucha influencia sobre la Iglesia. Sin lugar a dudas, podía haberlo dicho en el día de hoy. El peligro más grande que enfrenta la Iglesia de hoy en Occidente no es la persecución, sino los falsos encantos del mundo. Y a lo largo de la historia, la táctica de Satanás no ha cambiado. Sigue provocando en el ser humano deseos intensos, difíciles de resistir, buscando atrapar al creyente en una red que nada tiene que ver con el reino de Dios. Satanás, nunca ha creado un deseo nuevo. Él lo único que ha logrado es pervertir los deseos con los que Dios nos creó. La mundanalidad se manifiesta por un deseo desmedido por las cosas creadas, dijo Juan Calvino. Mirad, fuimos creados con deseos legítimos, como por ejemplo comer, dormir, descansar o el deseo sexual. Lo pecaminoso de esos deseos no son los deseos en sí, sino la manera ilegítima, desproporcionada y pecaminosa de llenar esos deseos, como la sensualidad, la lujuria, la fornicación, el adulterio, la glotonería, la borrachera, la codicia de las cosas materiales, la comodidad, la pereza, la adicción a la tecnología, el amor al dinero y muchas otras cosas que ponemos y que idolatrizamos. Porque amar el mundo no es ser tentado, sino ceder a sus tentaciones. Amar el mundo no es adquirir conocimiento, sino vanagloriarme del conocimiento que he adquirido. Amar el mundo no es tener cosas, sino desearlas porque me dan seguridad y me hacen sentir importante y feliz. Amar el mundo no es querer divertirse, sino hacerlo en la manera que el mundo lo hace. Amar el mundo no es lucir bien, sino amar la apariencia. Amar el mundo es justificar sus formas, sus estilos y su manera de hacer las cosas. Haz lo que tu corazón te pida y lo que tu cuerpo también te pida. Esa es la realidad de este tiempo presente, sumergido en la tiranía de los ojos, marcado por el hedonismo y el consumismo. Anuncios diarios entran a nuestros ojos y mentes completamente, todos los días, continuamente. Y os voy a decir una cosa, Yo creo que los gurús de las tecnologías me conocen mejor que mi mujer. Cuando resulta que miro algo por internet que me interesa, luego estoy 3 días recibiendo publicidad de eso. Y vosotros también. O sea, yo a veces digo, ¿cómo puede ser esto? Una cultura encadenada al placer físico, a la apariencia, a lo estético, a lo intelectual. La satisfacción del deseo, del tener, del aferrarse. ¿Y sabéis lo más bonito de la historia? Es que todo eso está presentado de forma muy atractiva. Amamos ese mundo o nos encontramos en ese proceso cuando descubro que ese mundo no me molesta, no me irrita, no me provoca. Cuando sus deseos han crecido tanto en mí que me dominan mi pensamiento y mi forma de actuar. Cuando procuro lucir como ese mundo en mi manera de comportarme, de hablar, de vestir, en la música que oigo, en los lugares que visito, lo que tengo y lo que he logrado. Cuando me convierto en un cristiano de postureo, al estilo TikTok,
recibir el halago, el aplauso, la palmadita, la admiración, el comentario. ¿Cuántos seguidores tengo en las redes sociales? Esto me da una idea, con toda probabilidad, de que quizás he adquirido algo de su forma. Satanás lo sabe. Satanás lo sabe y lo usa para decirte: no quisieras, Merche, Max, Mariflor, no quisieras, Sinayán, no quisieras, Sergio, no quisierais un poco de ese mundo sin perder a Dios. Entonces, la oferta viene con sus excusas, justificaciones y razones que a mi carne le encantan comprar, porque mi carne siempre tiene efectivo para las ofertas. Frutas prohibidas sin perder a Dios. Frutas prohibidas sin perder a Dios. Pero cuidado, porque dice Romanos 12:2, no te conformes al mundo, no seas moldeado como la plastilina en sus valores y pensamientos, no dejes que te presione en su molde, porque el amor a las cosas de este mundo se apodera de nuestra voluntad hasta que finalmente nos arrastra a su inmundicia, separándonos de la comunión de Dios. Y Teresa, no te preocupes que lo voy a recoger. ¿Quieres acabar como Sansón, que se dejó gobernar por los ojos y terminó en cadenas y sin ojos? Fue a causa de los deseos de la codicia que el rey David cometió el pecado de adulterio y de homicidio y no escapó a sus consecuencias, el gran rey David. Cuando consideras la implicación de todo esto, las cosas se ponen difíciles. Porque dice Juan que si amas al mundo, el amor de Dios no está en ti. Oh, vaya, ya estamos liados. Oh almas adúlteras, dice Santiago en su carta, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No es que Dios deja de amarte, y menos mal, sino que Él no es correspondido por mi amor. Y la neutralidad no tiene cabida. Si cedemos ante los ofrecimientos del mundo, tarde o temprano nuestros deseos de comunión con Dios se verán más reducidos. Esas dos relaciones son incompatibles y no podemos pretender reconciliar lo que es irreconciliable. O amamos a Dios o amamos al mundo. Mirad, Juan nos está llamando a revisar nuestros corazones para identificar todo indicio de mundanalidad y pensar seriamente a quién amamos, qué amamos y cómo amamos lo que amamos. ¿Dónde está la evidencia de que realmente amamos a Dios y no amamos al mundo? Cuando el amor por el mundo hace callo, es que a lo mejor tenemos un entendimiento muy superficial de lo que es la vida. Mirad, no hemos asumido quizás que la vida es un tiempo dado por Dios para llevar a cabo sus propósitos eternos en preparación para nuestra vida celestial. Y cuando tenemos un entendimiento muy superficial de lo que es la vida en Cristo, ¿sabéis lo que ocurre? Que somos presa fácil del enemigo. Lo que provoca que muchos cristianos sigan viviendo para el fin de semana, para las vacaciones, para la próxima comida, para la próxima serie de Netflix, para la próxima compra en Amazon, para los deleites, para lo superficial y lo pasajero. Y claro, en todo eso, ¿cómo no? Incluimos a Dios. No lo vamos a dejar fuera. El apóstol sabe que todo esto representa un desafío potente a nuestra comunión con Dios. Y por eso escribe la carta. Estamos metidos en una lucha diaria entre la tentación y la tendencia a conformarnos y acomodarnos al mundo.
y es que el mundo compite para conseguir el amor de los cristianos. Y no vamos a superar la mundanalidad a base de un legalismo farisaico que elabora una lista interminable de reglas y conductas atando al creyente una carga que no puede llevar. Ni por practicar un ascetismo negándonos a los placeres y así pues, poder conseguir la pureza exterior. Ni por la vía monástica que lleva al creyente a aislarse del mundo para conseguir la santidad. No vamos a curar la mundanalidad poniendo una lista de cosas prohibidas en la puerta de nuestra casa o en la puerta de la iglesia, aunque a veces haya que hacerlo. El énfasis no está en lo que debemos hacer o dejar de hacer, el énfasis está en el tipo de relación que tenemos con Cristo. El único antídoto eficaz ante la mundanalidad, dijo F.F. Bruce, es tener un corazón tan lleno del amor del Padre que ya no hay lugar para cualquier amor incomparable con aquel. Ya no habrá espacio en el corazón para amar el mundo, su ideología, sus demandas, sus modas, sus pasiones. Solo una vida motivada por la obediencia de Dios, como se nos recordaba la semana pasada, y sus valores eternos sobrevivirá al paso del mundo y de sus deseos. Cuando mi voluntad está en armonía con la voluntad de Dios, tengo una comunión inquebrantable con el Hijo y con el Padre, que dice el versículo 17, que permanece para siempre. En aquella sociedad, la comunidad cristiana buscó ser relevante. Pero dentro de la Iglesia había otro enemigo de la comunión, el espíritu del anticristo. Me vais a acompañar a una lectura de 9 versículos, los siguientes 9 versículos que tenemos para hoy, y vamos a ver lo que se nos dice de esto. Ahí lo tenéis también más o menos la lectura. Dice, hijitos, ya estamos en los últimos tiempos. Vosotros habéis oído que el anticristo viene, pues sabed que ya han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que han llegado los últimos tiempos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, y la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no mentira, permaneced en Él tal y como os he enseñado. Ahora vas y lo explicas. Tiene esto. En su libro Verdad en Guerra, el pastor John MacArthur dice lo siguiente: desde el comienzo del tiempo de la Iglesia, todos los ataques espirituales más mortales en contra del Evangelio provienen de personas que pretendieron ser cristianas. No es de fuera que van a entrar los principales y peores ataques, sino en el seno mismo de la Iglesia. Y Juan, preocupado por esta amenaza instalada en la Iglesia, les escribe en un tono paternal, advirtiéndoles y alentándoles en el siguiente sentido: hijitos, ya estamos en los últimos tiempos. En ese periodo que va desde la muerte y la resurrección del Señor Jesús hasta su segunda venida en gloria. Decía F.F. Bruce, la segunda venida de Cristo corre a lo largo del fin y al borde del fin
Siempre está cerca ese gran suceso inminente para su pueblo. Esta es la primera vez que aparece el término anticristo y Juan es el único escritor del Nuevo Testamento que lo emplea. Un nombre propio que hace referencia al gobernante mundial que vendrá al final de los tiempos y por el poder del Satanás tratará de suplantar al Cristo verdadero. Anti es una preposición griega que significa contra Cristo o en lugar de Cristo. Pero ojo, antes que venga el anticristo con A mayúsculas, sabed, dice Juan, que ya han surgido muchos anticristos con A minúscula, que han llegado a formar parte de las iglesias a las que Juan dirige su carta. Más adelante los llama falsos maestros. Es que ya lo advirtió el Señor Jesús en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán muchas señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. El espíritu del anticristo ha estado en el mundo desde que Satanás le declaró la guerra a Dios en Génesis 3. Y está detrás de toda doctrina falsa y de todo sustituto religioso, interponiéndose a las verdades de Dios. En el versículo 22 de nuestro texto, el apóstol los describe como mentirosos. Y su principal mentira era negar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Corría por ahí la enseñanza de que Jesús era un mero hombre y que Cristo había descendido sobre él en el bautismo, pero que lo abandonó poco antes de morir en la cruz. Porque muchos enseñadores han salido por el mundo, también dice el apóstol Juan en su segunda carta, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Más adelante, en esta primera carta, dice Juan, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Mira, si estás esperando que el diablo se presente como un ser de rojo, con cuernos, cola y tirando fuego por la boca, eso es imposible, jamás va a ocurrir. A lo mejor se va a presentar con camisa, corbata y una Biblia bajo el brazo. Y menos mal que no me he puesto hoy corbata, ¿eh? Satanás es el gran imitador. Puede poner a una persona entre nosotros que dice ser cristiana, que habla como hablamos, que vive como vivimos, que piensa como pensamos, pero un día, ¡zasca! Esa persona demuestra no ser trigo, sino cizaña. Y comienza a mostrar un evangelio y un Dios diferente al de la Biblia, a cambiar la verdad por la mentira y a enseñar una idea distorsionada de Cristo. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dijo Pablo a los pastores en Éfeso en su despedida, Hechos 20, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El cuento del lobo que se disfrazó con piel de oveja. Cuando estudias la historia de las sectas y los sistemas religiosos anticristianos del mundo, descubres que en la mayoría de los casos sus fundadores comenzaron en iglesias cristianas, en una iglesia local. Por ejemplo, Charles Reso, el fundador de los Testigos de Jehová, antes fue bautista. Niegan la Trinidad y no creen que Cristo fue encarnado. Jim Jones fue ministro de los discípulos de Cristo antes de formar su secta mesiánica en las selvas de Guyana. Cuando dio la orden, todos sus seguidores se suicidaron. Joseph Smith fue cristiano antes de fundar e inventar el libro de los mormones, que ha sacado a millones de personas del verdadero cristianismo. Rechazan por completo la doctrina de la Trinidad y la encarnación de Jesús. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Fue a personas como estas que el Señor Jesús se refirió al decir Mateo 7, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. No es que habían sido ovejas en algún momento y después se desviaron de la verdad y se convirtieron en lobo, sino que desde el principio eran depredadores
disfrazados y esperando el momento el adecuado para mermar y atacar a las ovejas, al pueblo de Dios. Nunca experimentaron la unción del Espíritu Santo, nunca se arrepintieron y creyeron en el Evangelio y nunca aceptaron a Cristo. Falsos pastores, falsas ovejas. ¿Creéis que la Malva, esta iglesia, estamos exentos de todo esto? No, pues no. Satanás, dentro de la iglesia, jamás dejará de sembrar herejías, propagar errores y alentar el abandono de la fe. Si el diablo no puede evitar que fluyan las aguas del manantial de la vida, intentará envenenarlas. Si no puede destruir la medicina del Evangelio, hará todo lo posible para adulterarla y corromperla. Un peligro que se dio en aquel entonces y un peligro que se da en el día de hoy. La Iglesia no estuvo ni está exenta y libre de que estas cosas se infiltren y debiliten el cuerpo de Cristo. Pero hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo detectar el error? ¿Cómo distinguir entre la falsa y la verdadera enseñanza cuando la falsa enseñanza resulta sutilmente seductora? Mirad, un misionero que trabajaba con los indios americanos andaba por Los Ángeles con un amigo indio recién convertido. Mientras caminaban por la calle, estos vieron a un hombre predicando con su Biblia en la mano. El misionero sabía que este hombre era de una secta. Sin embargo, lo único que veía el indio era una Biblia. Así que se detuvo para escuchar el mensaje. El misionero pensó, ojalá que mi amigo no se confunda con esto, y comenzó a orar. Pocos minutos después, el indio dejó el grupo y volvió con su amigo, y este le preguntó, bueno, ¿qué te pareció lo que escuchaste? El indio contestó, durante todo el tiempo que él hablaba, había algo en mi corazón que decía una y otra vez, eso no es la verdad. Eso no es la verdad. Dice el versículo 20-21 de nuestro texto, vosotros habéis recibido la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dios no nos ha dejado indefensos. Nos ha brindado protección contra el espíritu engañoso de los últimos tiempos. Ese algo en el corazón del indio realmente era alguien. El Espíritu Santo guiándole a toda la verdad y reconocer el error. En tiempos del Antiguo Testamento, los sacerdotes, reyes y profetas eran ungidos con aceite como símbolo de consagración. Ahora, en el Nuevo Testamento, esta palabra unción, que aparece varias veces en nuestro texto, no hace referencia a un aceite físico, sino al Espíritu Santo que consagra, aparta y marca al creyente como hijo de Dios. Como dice 2 Corintios 1, el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía. No te olvides de esto, como garantía. Y es que los creyentes tenemos un detector de mentiras, incorporado que nos guarda del error, y cuando nos enfrentamos a una mentira, muchas veces prebañada en una verdad, en una cantidad de verdad, la reconocemos al toque. La reconocemos al toque. Y es que la más grande defensa cristiana consiste sencillamente en recordar aquello que ya sabemos. Por eso dice Juan, conocéis todas las cosas. Y no se está refiriendo en un sentido absoluto de conocimiento bíblico, de que yo soy más que nadie y tal. No, no, no. Se refiere a lo que dijo el Señor Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y es que el antídoto eficaz hacia la falsa enseñanza es la recepción interna de la palabra de Dios, administrada y confirmada por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esta idea, el apóstol la recalca en el versículo 27, cuando dice, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Claro, esto no significa
que el ministerio de predicación y enseñanza no estuviese en la iglesia primitiva, ni tampoco ahora. El Espíritu Santo obra a través de los dones de enseñanza para instruir a la iglesia. Y esto es bíblico. Tenemos ahí Efesios 4, versículos 12 en adelante, que nos habla muy claramente de esto, necesario para la iglesia. Pero todo maestro, predicador y discipulador debe enseñar autorizado en conformidad a las enseñanzas del Espíritu. Porque si no interpretamos correctamente las Escrituras, corremos el peligro de hacer decir a Dios lo que no dice. Y de normalizar y dar por válidos ciertos aspectos y ciertas actitudes contrarias a la palabra de Dios. Mirad, cuando Pablo fue a enseñar a esta gente en Berea, dice Hechos 17:11, que estos recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba, desde el púlpito, desde la escuela bíblica, desde el grupo de hombres, desde el grupo de mujeres, de Google, de YouTube, de Spotify, de Facebook, de Instagram. Ellos examinaban todos los días si era cierto lo que escuchaban. O sea, que tengamos un poquito de cuidado al escuchar ciertas cosas, porque no todo es palabra de Dios. Esto es importante, ¿eh? Lo tengamos en cuenta. Que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, dice el versículo 24. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y en contraste con los anticristos están los verdaderos cristianos, diligentes y comprometidos con la verdad que poseen. Interpretar correctamente y permanecer en la sana doctrina era y es el camino para mantener la comunión estrecha con el Padre y con el Hijo. Mirad, hasta tal punto el apóstol da importancia a esta idea de permanecer, que el verbo aparece de diferentes formas 24 veces en esta carta de 5 capítulos. Y es que con la verdad de Dios no se juega. Como dijo el teólogo y el escritor William MacDonald, una de las cosas más trágicas de la vida cristiana es tergiversar la verdad. No solo es una verdad que deberíamos sustentar, sino es una verdad que nos debería sustentar. Y hoy en día la sociedad está llena de voces que afirman tener la verdad espiritual sobre Dios. Y los vientos soplan a favor de la tolerancia hacia todo tipo de creencias religiosas. La idea de que todas las opiniones personales sobre Dios tienen el mismo valor coloca los fundamentos de la verdad de Dios sobre arenas movedizas. Y Juan nos escribe no porque seamos ignorantes, sino para confirmarlos en la verdad que ya conocemos. Pues mirad, la salvación no es que hemos recibido por gracia, no es un evento que sucedió en el pasado, cuando decidimos tomar y creer en el Señor Jesucristo, ya está. La salvación es un proceso que comenzó de rodillas, pero que debe permanecer a través de la vida cristiana hasta que el Señor nos llame. Y permanecer en la verdad de Dios es la mayor evidencia de salud espiritual. Permanecer en la verdad de Dios es permitir el señorío de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Permanecer en la verdad de Dios es apartarnos del mal y acercarnos a todo lo bueno y agradable de su voluntad. Ya lo dijo Santiago en su carta. El que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un olvidador, un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. A modo de conclusión, a ti que estás entre nosotros y que todavía no eres creyente, puedes creer lo que tú quieras o vivir como tú quieras, pero el riesgo de conformarse a las mentiras del diablo tiene consecuencias eternas desastrosas. Si quieres seguir conformado al mundo y su espíritu engañoso que ahora está en operación, tengo que decirte que al final de los tiempos, Satanás será derrotado y todos los que hayan creído sus mentiras serán lanzados al lago de fuego por los siglos de los siglos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. A la luz de la eternidad, todo lo que el mundo
tiene y sus pasiones que ofrece y tiene son temporales. Su apariencia no puede llenar tu corazón ni darte el sentido y el propósito de la vida, porque el propósito de la vida está en conocer a Jesucristo y hacer su voluntad. Jesús no es una opción. Él vino al mundo para deshacer las obras del diablo y Él es el único camino al Padre. Por lo que es de vital importancia que ames la verdad de Dios. Que no es aceptar un credo de una iglesia o hacer cosas buenas, sino confesar con tu vida, con tu boca, que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Quítate la venda de los ojos, que no te deja ver la realidad, y pídele a Dios que te libere de la esclavitud de este mundo. Y entrégale su voluntad, tu voluntad a Él, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y comienza a experimentar lo que es la vida y la vida en abundancia. Aquí estamos para hablar contigo, para acompañarte en esta decisión, una decisión importantísima. Y a ti, mi querido hermano y hermana, si este mensaje te ha ayudado a detectar que algo no anda bien, como dice Pablo en su segunda de Corintios 13:5, examínate si estás en la fe. Pregúntate lo siguiente: si tus afectos y convicciones más profundos están puestos en Dios o están puestos en el mundo. ¿Hay algo en el mundo a lo que estás atraído? ¿Qué es lo que te apasiona a estas alturas de tu vida cristiana? ¿Algo está robándote la comunión nacida del amor? Nuestro mundo interior estará débil e indefenso ante las pasiones del mundo y las falsas doctrinas si nuestro crecimiento espiritual no recibe la atención correcta. Si no crecemos en la gracia, creceremos en la desgracia. Si no crecemos en la gracia de Dios, creceremos en la desgracia del diablo. Si no crecemos en el conocimiento de Dios, creceremos en el conocimiento de otros. Si nos vemos como pertenecientes aquí, será difícil permanecer con Cristo. Si el mundo es de gran importancia para mí, entonces será imposible moverme hacia Dios. Pero si tenemos una mentalidad celestial, con perspectiva eterna, el mundo es pequeño y el mundo es pequeño para nosotros, entonces vivir para Cristo se vuelve más fácil. Si nos vemos a nosotros mismos como extranjeros aquí, tendremos todos los recursos de Dios a nuestra disposición. Y sí, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si aún fuese a los escogidos, como dijo Jesús. Pero si lo que hemos oído desde el principio permanece en nosotros, también nosotros permaneceremos en el Hijo y en el Padre. Que esa sea la realidad para cada uno de nosotros. Amén.